Aquí tenemos el examen de la primera semana del 2021-2022. Misma estructura, nuestro tipo test, 10 preguntas. Primero, ahora desde el 1 al 6 nos dan un vector aleatorio que tiene esta función de densidad. Es decir, si le ponemos nombre al recinto, ¿qué tenemos? Nuestro recinto D contenido en R2 lo podemos poner como el conjunto de los puntos X, Y pertenecientes a R2, tales que las condiciones son X es mayor o igual que 0 y la Y está entre 0 y 1. ¿Vale? En este caso, si te fijas, es una franja horizontal infinita, ¿verdad? Va desde el 0 a la derecha, no hay cota superior para la X puede valer todo lo que quiera, y la altura Y siempre está entre 0 y 1, ¿no? Luego, lo que tenemos es que nuestra función de densidad conjunta f de xy es justamente este 2 tercios por x más y, y todo eso por elevado a menos x con nuestra función indicador en el conjunto de xy, ¿vale? Eso es lo que tenemos nosotros aquí. Con esta información, ¿qué es lo primero que nos piden calcular? Esperanza de x y esperanza de x cuadrado. O sea que realmente para eso, ¿qué podríamos calcular? ¿Quién sería la correspondiente esperanza o la función de densidad marginal? O aquí hay varias opciones. Una opción sería, viendo cuáles son las preguntas que luego nos hacen, porque luego en la pregunta 2 nos piden estudiar la esperanza de y y de y cuadrado. Y luego me piden la esperanza o la covarianza de x y, ¿verdad? Es cierto que nosotros podemos calcular, es decir, que lo más natural en un examen sería, si quiero calcular esperanza de x y esperanza de x cuadrado, la opción directa es, voy a calcular la función de densidad marginal. Eso sería una primera opción. Pero podemos ser un poquito más cucos y tratar de hacer otra cuenta, ¿vale? Entonces, la opción 1, como digo, sería la opción natural sería calcular primero la densidad o la función de densidad marginal f de x en un punto x y a partir de ahí obtener tanto la esperanza de x como la esperanza de x cuadrado. Pero vamos a hacer una cosa distinta, vamos a utilizar un truquito. Entonces, en lugar de eso, vamos a calcular mejor cuál sería la esperanza de, vamos a poner nuestra variatoria x elevado a r por x elevado a s, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí para r y s números naturales o cero, ¿vale? Esta esperanza, perdón, de x elevado a viene y elevado a s, ¿vale? ¿Quién sería esta esperanza? Sería simplemente coger, como tengo las dos, ¿verdad? Tendría que hacer la integral doble en todo R2, ¿cierto? De los valores que toma, que sería x elevado a r por y elevado a s, y todo eso por la función de densidad conjunta f de xy, diferencial de x, diferencial de y. Realmente, como la x y la y, las dos varían entre elementos, no hay una dependencia de x y de y entre ellas. Entonces, me da igual cuál sea el orden de integración que yo coja. Pues voy a coger, por ejemplo,
la integral entre 0 y más infinito. Voy a integrar entre 0 y 1 y entonces nos va a quedar x elevado a r por y elevado a s. Todo eso va a multiplicar a x más y. Y todo eso por elevado a menos y. Primero, como estoy entre 0 y 1, voy a integrar, elevado a menos x. Como estoy entre 0 y 1, voy a integrar primero respecto de y luego el resultado lo integro respecto de x, ¿vale? En esta primera integral, ¿qué ocurre? Pero ¿por qué desaparece el 2/3? Porque me lo he comido. Aquí tendría que haber puesto el 2/3 exactamente. 2/3 viene el x más y y luego viene el elevado a menos x. Ahora sí, todo eso lo integro primero respecto de y luego lo integro respecto de x, ¿vale? Venga, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, pues podemos separar. Para empezar, el 2/3 lo puedo sacar todo fuera, ¿cierto? Luego, todo lo que no dependa de y lo puedo sacar fuera en la primera integral, que sería este x elevado a r y este elevado a menos x. Y aquí tengo una suma, entonces lo puedo separar en dos integrales, ¿no? Es decir, vamos a tener la integral entre 0 y más infinito de sale, si cojo este x elevado a r, cojo esta x, cojo este elevado a x, ¿qué aparece? Aparece un x elevado a r más 1 elevado a menos x. Todo eso diferencial de x, ¿verdad? O realmente, si somos muy formales, tendría que poner aquí ahora otro paréntesis, la integral entre 0 y 1 de y elevado a s diferencial de y. Y todo eso lo estoy integrando luego respecto de x, ¿verdad? Lo que digo es que en realidad y no aparece una dependencia de la x. Mm, ¿Y, Estoy por, cogiendo y la I? el x elevado a r por y elevado a s por 2/3 por esta x y por este elevado a menos x, ¿verdad? Claro, Eso me da el 2/3 fuera, el x elevado a r con esta x del paréntesis x elevado a r más 1, tengo el elevado a menos x, tengo el y elevado a s. Realmente esta integral es un número, como es un número puede salir fuera, entonces puedo escribir esto simplemente como el producto de las dos integrales de una variable, es decir, esta integral por la integral entre 0 y 1 de y elevado a s diferencial de s. Y luego vendría, hacemos el mismo razonamiento pero con este elemento, ¿verdad? Nos quedaría la integral entre 0 y más infinito de, tengo el x elevado a r, tengo el elevado a menos x, otra vez, bueno, como he puesto el 2/3 con el paréntesis, ¿vale? El 2/3 multiplica todo, lo he hecho bien. Diferencial de x por la integral entre 0 y 1, y cuando cojo el y elevado a s por este y nos queda y elevado a s más 1 diferencial de y. ¿Todo bien hasta ahí? Simplemente hemos desarrollado el paréntesis x más y y lo hemos separado en las dos integrales, ¿vale? Sí, lo único que lo veo raro escrito, pero ya está. Bueno, porque como normalmente estos son integrales dobles, normalmente yo Mm, no puedo separar las integrales dobles en el producto de dos integrales simples de una variable. Pero como estamos integrando entre constantes todo el rato, sí que puedo sacarlo, porque además las funciones no hay dependencia de ellas. Si yo hubiese tenido elevado a x por y, ahí no puedes separar la x de la y. Entonces primero no, integras una y luego el resultado hace la otra integral. Pero aquí es que justo no, las integrales cada una varían entre cosas que no dependen de x y de y, y las funciones también las puedo separar en una función que solo tiene x y otra función que solo tiene y. Entonces puedo separarlo en el producto de las dos integrales. Normalmente no podemos hacerlo, no es tan sencillo. ¿Vale? vale. Aquí lo hemos podido hacer. ¿Qué es lo guay? Que tenemos una función súper chula. Y es que la función gamma de Euler en un punto P se define como la integral entre 0 y más infinito del x elevado a p menos 1 elevado a menos x diferencial de x, ¿verdad? Y para n perteneciente a los naturales, tienes gamma de n.
es N n-1 uno. factorial, ¿verdad? Sí. Hombre, aquí hemos dicho que cojo r y s naturales, ¿verdad? Entonces, en realidad, toda esta cuenta, ¿quién sería? Sería, aquí tengo nuestros 2/3, ¿verdad? Esta primera integral, ¿quién es en realidad? Es la gamma, pero en r más 1, ¿verdad? O sea que esta primera integral sería r factorial, ¿verdad? Cuando integro y elevado a s, la integral de y elevado a s es y elevado a s más 1 entre s más 1. En 0, la y vale 0, ¿verdad? Y en 1, pues 1 elevado a s más 1 vale 1. ¿Qué nos queda simplemente? 1 partido s más 1, ¿verdad? Más, aquí que parece. Esto sería el gamma de quién? Perdón, no, aquí no es. Este es r más 1, ¿verdad? O sea que aquí es r más 1 factorial. Eso. El r más 1 factorial. ¿Vale? Exactamente. Es decir, el exponente que aparece aquí es el que aparece en el factorial. Aquí que tenemos x elevado a r, ¿verdad? Eso sería la gamma en r más 1, ¿verdad? Y el factorial le restas 1, o sea que nos quedaría r factorial. Y ahora cuando integro esta parte, la integral de y elevado a s más 1 nos quedaría y elevado a s más 2 entre s más 2, en 0 vale 0 y en 1 vale 1 partido s más 2. ¿Bien hasta ahí? ¿Qué es lo que te resulta raro? Piensa aquí, si tú coges gamma de R es r menos 1 factorial, ¿verdad? Y gamma Sí. de R es x elevado a r menos 1. Entonces fíjate que el r menos 1 factorial es justamente el exponente que tiene la x en la integral, ¿no? ¿Qué exponente tiene la x en la integral? R más 1. Ah, pues entonces eso es el r más 1 factorial. ¿Qué exponente tiene la x en esta integral? R. Ah, pues eso Vale. es el r factorial. Así de simple. Vale. ¿Vale? ¿Qué es lo guay de esto? Que hemos obtenido entonces, hemos obtenido así que la esperanza de x elevado a r por y elevado a s sería 2/3. Luego aparece un r más 1 factorial por un 1 partido s más 1 más r factorial por 1 partido s más 2. Luego, ¿quién sería esperanza de x en realidad? Es hacer la r igual a 1, la s igual a 0, ¿verdad? O sea que tendría que ser directamente 2/3 de. Como la r vale 1, nos quedaría 2 factorial por 1 partido 1 más 1 factorial por 1 partido 2, ¿no? Todo esto en conjunto, ¿qué nos queda? Pues 2/3 que multiplica 2 más 1 medio. 2 más 1 medio nos quedaría 3 medios. Y 3 medios por 2/3 nos queda. Sería 5 medios, ¿no? Exactamente. 5 medios, 5 medios. 5 medios. Y entonces, todo esto nos quedaría 5/3, ¿verdad? La única que tiene el 5/3 es la C. Bueno, vamos a comprobarlo, ¿no? Análogamente, ¿quién sería la esperanza de x cuadrado? Sería coger ahora la R como 2, la S también como 0, ¿verdad? Tenemos aquí entonces que esto es 2/3 que multiplica 2 más 1 sería 3 factorial por 1 partido 1 más 2 factorial por 1 medio, ¿no? Todo esto nos quedaría 2/3 que multiplica 3 factorial sería 6 más 2 factorial de 2 con esto 2 nos queda 1. O sea que esto nos queda 7 por 2
14 tercios, ¿no? Anda, pues efectivamente sería la respuesta C. ¿Bien hasta ahí? No solo eso, sino que ahora, por ejemplo, cuando vayamos a calcular en la pregunta 2 los valores de esperanza y esperanza de i cuadrado, tú dices, espérate, es que teníamos que nuestra esperanza de x elevado a r por i elevado a s hemos dicho que es 2 tercios de r más 1, todo eso factorial, por 1 partido s más 1, más r factorial por 1 partido s más 2. Luego, si ahora yo quiero calcular la esperanza de y, eso es hacer, ahora hacemos la r igual a 0 y la s igual a 1. Nos venimos aquí, pues va a ser nuestro 2 tercios, que multiplica ahora, como la r vale 0, esto sería 1 factorial por 1 partido 2 más 0 factorial por 1 partido 3. 0 factorial es 1, o sea que nos queda entonces 2 tercios que multiplica a 1 medio más 1 tercio. 1 medio más 1 tercio nos quedarían 5 sextos. Y entonces, ¿qué tenemos? El 6 con el 2 se me simplifica 1 tercio y nos queda 5 novenos, ¿verdad? Digamos, hombre, pues tiene pinta de que la B. Vamos a comprobar de todas formas. Vamos a calcular la esperanza de i cuadrado. Eso sería hacer ahora la r también 0, pero la s valdría 2. Nos queda nuestro 2 tercios. Tenemos aquí el 1 factorial por 1 tercio más el 0 factorial por, ahora aparece aquí, 1 cuarto. O sea que esto nos queda simplemente 2 tercios que multiplica a 1 tercio más 1 cuarto. 1 tercio más 1 cuarto, ¿qué nos queda? 7 doceavos. Puedo simplificar el 2 con el 12, nos quedaría 6. 3 por 6, 18, nos queda 7 partido 18. O sea que efectivamente nos queda la B. Y fíjate que con la misma cuenta ya hemos calculado 4 esperanzas y no hemos tenido que calcular las funciones de densidad integrando ni nada. Último paso. En el apartado, en el ejercicio 3 me pedían calcular la covarianza, pero podemos usar que la covarianza de xy es la esperanza de x por y menos la esperanza de x por la esperanza de y. Luego, ¿quién sería la esperanza de x por y? Ah, pues eso sería tomar justamente nuestra expresión inicial la r como 1 y la s también como 1. Nos quedaría nuestro 2 tercios por el r más 1 sería 2 factorial por 1 partido s más 1 sería 2. Más el r factorial que sería 1 factorial por el 1 partido s más 2 que sería 1 tercio. ¿Qué nos quedaría todo esto? 2 tercios que multiplica aquí 2 por 1 medio 1 más 1 tercio. 4 tercios. 4 tercios exactamente y nos quedaría en total 8 tercios, ¿verdad? Por lo tanto, No, 8 novenos, ¿no? 8 novenos, sí, sí. 8 novenos. Por lo tanto, ¿qué tendríamos? Que nuestra covarianza de xy sería el 8 novenos menos la esperanza de x que la hemos calculado y valía 5 tercios por la esperanza de y que la hemos calculado y valía 5 novenos, ¿no? Entonces, si multiplicamos estos por 3, nos quedaría 8 por 3, 24 partido de 27, ¿verdad? Y aquí nos queda menos 25 partido de 27, ¿no? Que nos queda en total menos 1 partido de 27, que sería la A. Pues fíjate que está muy bien porque
con ese truquito de la esperanza del x elevado a r por y elevado a s, hemos sido capaces de calcular todas estas esperanzas, si hubiesen sido también varianzas, todo de forma súper inmediata, sin tener que hacer todas las cuentas con sacar la marginal de la x, integra por la x, integra, tendríamos que hacer integrales por partes varias veces, con la y igual. Entonces, hombre, nos estamos ahorrando bastantes cuentas, ¿sabes? Pero bueno, es el truquito que tenemos aquí. Eso no quita que si no te das cuenta puedas hacerlo precisamente sacando la marginal de la x, integrando x por f de x y x cuadrado por f de x y lo mismo con la y. Pero vamos a tardar a lo mejor un poquito más. ¿De acuerdo? Venga, pregunta 4. Ahora me piden calcular simplemente esta esperanza en función de x. La y sí está condicionada. Entonces decimos, oye, ¿cómo se calculan estas esperanzas? Integrando la correspondiente región, ¿verdad? Es decir, nos piden calcular cuál sería la probabilidad de que x tome un valor mayor y estricto que x y al mismo tiempo 0 sea menor o igual que y menor o igual que un medio. Esto es una probabilidad conjunta, por lo tanto no es otra cosa que integrar en este conjunto, es decir, en el conjunto donde la x mayúscula es mayor o igual que el x minúscula y 0 es menor o igual que la y mayúscula menor que un medio, nuestra función de densidad conjunta f de xy. Bueno, como estamos fijando aquí el x, vamos a poner f de st, diferencial de s y diferencial de t. Pero fíjate, esto es prácticamente inmediato. ¿Por qué? Para la x que estoy haciendo, la x, que sería en este caso la s, no la estoy integrando entre 0 y más infinito, la estoy integrando desde el punto x hasta más infinito, ¿verdad? Y ahí que ocurría que nuestra función de densidad conjunta la podía separar en realidad si yo quisiese, ¿no? De momento vamos a ponerle como integro primero en una, es decir, integro primero. Esto era 2 tercios x más y elevado a menos x. Vale. Entonces teníamos aquí. Luego integramos la y entre 0 y un medio. ¿Y qué nos quedaría? El 2 tercios, el s más t, el elevado a menos s. Y todo eso primero lo integramos respecto de la y, que es la variable t aquí. Y luego todo eso lo integramos respecto de la x, que sería la variable s. ¿Vale? Podemos separar igual que antes. Es decir, podemos tener aquí que todo esto, ¿cómo nos quedaría? El 2 tercios lo sacamos fuera. Y luego, si cogemos el s elevado a s, ¿eso quién sería? Integrar entre x y más infinito. Tendríamos por un lado s elevado a menos s diferencial de t. Y nos falta por integrar entre 0 y un medio. Hay t aquí. Perdón. Aquí sería diferencial de s. No hay t aquí, pues pongo simplemente 1 diferencial de t, ¿verdad? Y luego integro la otra, ¿cuál sería? La integral entre x y más infinito. Nos quedaría el 2 tercios fuera. Ahora es t elevado a menos s. El elevado a menos s lo integro solo respecto de s. Y tengo que integrar entre 0 y un medio la t diferencial de t. Bien, hasta ahí hemos vuelto a separar las dos integrales simplemente. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia con lo que hacíamos antes? Ahora no puedo utilizar ese factorial porque no estoy integrando en todo 0 más infinito. Ahora sí tengo que hacer esa integral por partes. Hay dos integrales que son inmediatas, que son esta integral de aquí, ¿cuánto vale? La constante 1/2, ¿verdad? Y esta integral que tenemos aquí, ¿cuánto vale? La integral de t cuadrado, perdón, la integral de t sería t cuadrado entre 2. En 0 me va a salir 0. Cuando la t vale 1/2 nos va a quedar 1/2 al cuadrado y eso entre 2 va a ser en total 1/8, ¿verdad? Entonces lo que me falta por calcular es o bien esta o bien esta. Vamos a calcular la que más tengo que hacer por partes, ¿no? Esta también es inmediata. ¿Cuánto nos quedaría esta integral de aquí?
La primitiva sería menos elevado a menos s. En más infinito se va a 0. Resto, con el menos se convierte en más. Elevado a menos x, ¿verdad? Venga, pues vamos a hacer la otra integral por separado. Es decir, calculamos por separado cuánto valdría la integral entre x y más infinito de s elevado a menos s diferencial de s. Nos queda. Cogemos como u s, entonces derivamos y nos queda el diferencial de u va a ser el diferencial de s. Nuestro diferencial de v va a ser entonces el elevado a menos s diferencial de s. Luego, cuando integramos, la v nos queda menos elevado a menos s. U por v sería menos s elevado a menos s. Todo eso lo evaluamos entre s igual a x y s igual a más infinito. Resto, con este menos se convierte en más, la integral entre x y más infinito de elevado a menos s, diferencial de s. Esta ya la sabemos, esta ya hemos visto antes que vale directamente elevado a menos x. Entonces, ¿qué nos quedaría? Esta parte en más infinito tiende a 0, en s igual a x, ¿qué nos queda? Resto con este menos se convierte en más y me va a quedar x elevado a menos x más elevado a menos x. Puedo sacar este elevado a menos x y nos queda elevado a menos x que multiplica x más 1. Bueno, ya podemos calcular entonces cuál sería la probabilidad pedida, ¿verdad? Es decir, por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de que x sea mayor o estricto que 0? Mayor o estricto que x y 0 sea menor o igual que y, menor o igual que un medio. Nos ha quedado un 2 tercios. Ponemos nuestros 2 tercios. Luego nos ha quedado esta integral que hemos hecho por partes. Que esta integral cuando la hemos hecho por partes, ¿qué nos ha quedado? Ha quedado x más 1 por elevado a menos x. Luego venía la segunda integral que vale un medio. Venga, pues ponemos por un medio. Luego ha venido esta otra integral que nos ha quedado simplemente elevado a menos x por un octavo. En total, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues si sacamos el 1 octavo factor común, ¿qué nos quedaría? 1 octavo con este 2 tercios nos queda 1 partido 12, ¿verdad? ¿Estáis bien? Porque el 8 con el 2 se me queda un cuarto y un cuarto por un tercio, un doceavo, ¿no? Sí. ¿Qué nos quedaría entonces dentro del paréntesis? Aquí hay un medio. Si saco un octavo, tengo que multiplicar todo esto por 4, ¿verdad? O sea que nos quedaría 4x elevado a menos x más 4 elevado a menos x, ¿verdad? Sí. Y luego tengo más s elevado a menos x, ¿cierto? En total, ¿qué nos quedaría? Pues si agrupo, voy a tener este un doceavo y todo esto aquí que tendríamos 4x elevado a x, pues puedo sacar el elevado a menos x factor común que multiplica un 4x y aquí 4 y 1 sería más 5 y todo eso por elevado a menos x, ¿vale? Entonces la respuesta sería la D. Vale. ¿Bien hasta ahí? Sí. Venga. Siguiente, Helsinki. Calcular la esperanza condicionada, ¿verdad? Vale, para la esperanza condicionada, ¿qué es lo que necesito primero? La correspondiente función de densidad, ¿verdad? La función de densidad, ¿cómo la puedo sacar? Con la correspondiente función de distribución. ¿La función de distribución cómo la saco? Con la definición. Entonces, de algún modo, digo yo que lo anterior lo podremos relacionar para el cálculo que queremos hacer aquí. Entonces, observemos que si yo quiero estudiar la función de distribución de x condicionado a que y sea menor o igual que un medio,
en un punto X, esto por definición, ¿quién sería? Sería la probabilidad de que X sea menor o igual que el X minúscula, sabiendo que la Y es menor o igual que un medio, ¿no? Esto es lo mismo que si hacemos 1 menos la probabilidad de que X sea mayor o estricto que la X, ¿verdad? Sabiendo que la Y es menor o igual que un medio. Y si aplicamos la definición de probabilidad condicionada, ¿eso qué nos quedaría? Nos quedaría 1 menos la probabilidad de que la X sea mayor que la X minúscula y la Y sea menor o igual que un medio. Todo eso dividido entre la probabilidad de que la Y sea como menor o igual que un medio, ¿verdad? Hombre, en realidad la Y sabes que dónde varía siempre. El soporte de la Y es solo 0, 1, ¿verdad? Entonces, podríamos poner también que esto es 1 menos la probabilidad de que la X sea mayor o estricto que la X minúscula. Y en lugar de poner Y menor o igual que un medio, podría poner 0 menor o igual que Y menor o igual que un medio, ¿verdad? Que dice, oye, ¿a qué? Si ya sé que, bueno, vale, pero sé que siempre tiene que estar ahí, ¿no? Y entonces aquí que tendríamos también la probabilidad de que la Y sea menor o igual que un medio. Dice, ¿por qué no pones aquí abajo también I mayor o igual que cero? Podríamos ponerlo perfectamente. Lo hemos hecho únicamente así porque nos damos cuenta de que el numerador ya lo hemos calculado justamente en la pregunta anterior, ¿verdad? Es decir, aquí que tenemos precisamente, tenemos 1 menos un doceavo y esta probabilidad valía el 4x más 5 elevado a menos x. Y ahora aquí abajo me falta por calcular la probabilidad de que y sea menor o igual que un medio. ¿Vale? Entonces vamos a calcular esa última probabilidad por separado. Es cierto que como aparece la probabilidad de que y sea menor o igual que un medio, ¿qué necesito? Aquí sí necesito calcular la marginal de la y y luego ¿el qué? La marginal de la Y y luego la probabilidad, ¿no? Integrar, ¿verdad? Hay otra opción que sería, realmente no tienes por qué hacerlo así, sino pensar, si no aparece la X es porque estás admitiendo que la X puede tomar todo el valor que tú quieras, ¿verdad? Entonces, si no queremos tener que calcular la marginal de la Y para sacar la probabilidad de que Y sea menor o igual que un medio, otra opción sería, oye, calculamos por separado esa probabilidad de que Y sea menor o igual que un medio como la probabilidad de que 0 sea menor o igual que x, menor que más infinito, y la y sea menor o igual que un medio, ¿verdad? Esto no aporta nada, no estoy cambiando nada, estoy diciendo algo que siempre se cumple, ¿verdad? La x siempre está entre 0 más infinito, es como si te digo, calcula la probabilidad de que y sea menor o igual que un medio y de que al mismo tiempo 2 sea igual a 2, y tú dices, 2 siempre es igual a 2. Si añado un suceso que siempre ocurre, tú obviamente lo puedes expandir todo lo que quieras. Y normalmente no lo queremos hacer así. Lo que ocurre es que si lo ponemos con este x entre 0 y más infinito, realmente puedo utilizar ahora la conjunta y no tengo que pasar por la marginal. Entonces lo que estamos haciendo simplemente es integrar entre 0 y más infinito, integrar entre 0 y un medio. ¿Y qué tenemos aquí? La función de densidad, que ¿quién sería? Sería precisamente 2 tercios el x más y elevado a menos x, diferencial de y y luego diferencial de x. ¿De acuerdo? ¿No estáis bien? Y entonces aquí sí podemos, como estoy integrando en todo 0 más infinito, ¿qué nos quedaría
todo esto. Tenemos nuestros 2/3. Ahora, primero hacemos el x elevado a menos x y eso nos daría la integral entre 0 y más infinito del x elevado a menos x, diferencial de x, por la integral entre 0 y 1/2 de 1 diferencial de y. Más, cuando hago el otro paréntesis nos va a quedar y elevado a menos x, o sea que entre 0 y más infinito, ahora solo integro el elevado a menos x, diferencial de x, por la integral entre 0 y 1/2. Ahora nos quedaría aquí el y diferencial de y, ¿verdad? En realidad, si te fijas, esto es lo mismo que hemos calculado antes, ¿verdad? Porque hemos calculado la probabilidad de que x sea mayor que un x minúscula. Es como lo que hemos hecho realmente en el apartado o en la pregunta 4, pero tomando la x como qué valor. Como 0, ¿verdad? No hace falta ni siquiera que aquí en realidad volvamos a calcular todas las integrales. Podemos poner simplemente cómo evaluamos en x igual a 0 la probabilidad de que x sea mayor que x y 0 sea menor o igual que y menor o igual que 1/2. Vamos, si te fijas, son las mismas integrales que estamos haciendo, ¿verdad? Lo único que antes aquí apareció una x y ahora pongo un 0. ¿Cuánto nos había quedado eso entonces? Toda esta cuenta cambiamos la x por 0. Si cambiamos la x por 0, el 4x desaparece, el elevado a menos x nos queda elevado a menos 0, que es elevado a 0, que es 1, y nos queda entonces 5/12. O sea que toda esta cuenta directamente puedo decir que son 5/12, ¿verdad? Por lo tanto, lo que tenemos que es que la función de distribución de x condicionado a que y sea menor o igual que 1/2 en un punto x minúscula vale 1 menos 1/12 por el 4x más 5 por elevado a menos x, y todo eso dividido entre la probabilidad de que el y sea mayor o igual, que hemos dicho que son 5/12, ¿verdad? ¿Qué nos quedaría aquí? Esto sería 1 menos el 12 con 12 se me simplifica, nos queda 1/5 por el 4x más 5 elevado a menos x, ¿verdad? ¿Para qué valores de x es esto válido? Realmente es válido para todo x que sea como mayor o igual que 0. Lo digo porque en realidad, ¿cuál es la función de distribución completa? La f de x condicionado a que la y sea menor o igual que 1/2 en un punto x sería 0 si la x es menor o estricta que 0. Luego va a valer este 1 menos, vamos a poner ya 4x más 5 elevado a menos x partido de 5 si 0 menor o igual que x. ¿Vale? Solo tiene estos dos trozos, porque ya hasta el más infinito va a valer esto. Si nos fijamos entonces, obviamente en x igual a 0, ¿qué queda aquí? 4 por 0 sería 0, elevado a menos 0, 1, 5 entre 5, 1, 1 menos 1, 0, es continua, coincide justamente. ¿Vale? Eso es la función de distribución. Para la esperanza que necesito, la función de densidad, ¿verdad? Vamos a derivar. Derivando, obtenemos que ¿quién sería esta función de densidad de x condicionado a que y tome un valor menor o igual que 1/2 en un punto x? Este 1 desaparece. Tengo un producto, ¿verdad? Cuando derivo el primero nos va a quedar 4 elevado a menos x. Cuando derivo el segundo, ¿qué nos va a quedar? Bueno, vamos a tener aquí un menos 4/5, ¿no? Cuando derivo el segundo, ¿qué vamos a tener? El menos 4x más 5, todo esto con el 5, y la derivada del elevado a menos x nos queda más elevado a menos x, ¿verdad? Con este menos de delante. En conjunto, ¿qué nos quedaría todo esto? Este menos 4 nos quedaría en total
El menos 4 con el 5 va a ser 4x más 1 partido de 5 por elevado a menos x, y todo eso por la función indicador en 0 más infinito de x, ¿verdad? ¿No? Hemos derivado como un producto. Si te fijas únicamente en el numerador, ¿verdad? El numerador, cuando derivas el producto, ¿qué nos quedaría? Sería derivada del primero, 4. Por el segundo se deriva elevado a menos x. Luego más el primero sin derivar, que sería 4x más 5, por la derivada del segundo, que sería menos elevado a menos x. Saco un elevado a menos x factor común. Todo eso que multiplica aquí a un 4 y aquí a menos 4x menos 5. Todo eso nos quedaría el elevado a menos x, y tenemos aquí un menos 1 menos 4x, ¿verdad? Pero como aquí delante hay un menos, se queda más. Y como hay un quinto, pues nos queda 4x más 1 partido de 5 por el elevado a menos x. ¿Sí? Ahora ya tenemos la función densidad. Como ya tengo la función densidad, ya puedo calcular la correspondiente esperanza. Es decir, nos venimos aquí y entonces, ¿qué tenemos? ¿Quién sería? Voy a poner aquí, ahora la borro. Esa esperanza de x condicionado a que y sea el menor o igual que un medio. Integramos en todo R la variable x por la correspondiente función densidad de x condicionado a que la y sea menor o igual que un medio en el punto x, diferencial de x. ¿Dónde estaba esta función densidad definida de forma no nula? En 0 más infinito. Pues solo integramos entre 0 y más infinito. Nos quedaría aquí un x por el 4x más 1 elevado a menos x partido de 5 diferencial de x, ¿verdad? Ya podemos borrar esto. Y ahora vamos a separar esto en las integrales correspondientes. Por un lado, si cojo x por 4x por elevado a menos x con el 5, la constante 4 quintos sale fuera. Nos queda 4 quintos que multiplica a la integral entre 0 y más infinito. X con x sería x cuadrado y elevado a menos x. Todo eso diferencial de x, ¿verdad? Para el siguiente sería x por 1 elevado a menos x esto. La constante que sale fuera es un quinto. Y todo eso por la integral entre 0 y más infinito. X elevado a menos x nos queda esto de aquí, ¿verdad? Y esta es la función gamma. O sea que esto nos queda simplemente 2 factorial, ¿verdad? Esta es la función gamma, nos queda simplemente 1 factorial, ¿verdad? 2 factorial es 2. 1 factorial es 1, nos queda 2 por 4 quintos son 8 quintos. 1 por un quinto es un quinto. 8 quintos y un quinto nos queda en total 9 quintos. O sea que esta esperanza sería esta primera de aquí. 9 quintos. Fácil, ¿no? Venga. Pregunta 6. Vale, nos dan un vector aleatorio UV, que es este cambio de variable. O sea, nos ponen la suma y una de ellas nos la dejan igual, por así decirlo. Y queremos estudiar la densidad conjunta. Y estudiar además la independencia. Oye, pues perfecto, ¿no? Vamos a estudiar qué ocurre con estas nuevas variables, ¿no? El cambio es sencillo, es decir, estamos considerando, por un lado, la región R caligráfica que ponemos. ¿Quién sería? ¿Dónde varía la X? La X varía en todo. Vamos a poner la región abierta. En todo 0 más infinito, ¿verdad? ¿Dónde varía la Y? En todo 0, 1. Que es un subconjunto de R2 y además es abierto, ¿verdad? Y la aplicación G, que va de esta región R contenida en R2, también a R2, lo que está asignando es a cada punto XY
le asigna el punto G de XY, que sería ¿quién? El UV. ¿Qué necesitamos nosotros entonces? Primero calcular el cambio inverso. Bueno, pues vamos a ver cuál sería el cambio inverso. Entonces, para obtener el cambio inverso, hemos dicho que lo que sabemos quién es, que la U es X y que la V es X más Y. Buah, pensaba que iba a ser un poquito más complicado. Tarda más en escribirlo que en verlo, ¿no? ¿Quién sería entonces la X y quién sería la Y? La X sería la 1 y la Y que nos quedaría. Pues la V menos la U, ¿verdad? Poco es V menos U. O sea que aquí estamos diciendo entonces que E menos 1 de UV sería ¿quién? Coger el punto XY que sería U, V menos U. Esto es lo que estamos llamando nosotros el punto XY. Tenía que estudiar cuál sería también el recinto GDR donde estamos variando, ¿verdad? Estudiamos quién sería nuestro GDR. ¿Esto quién sería? Sería a priori todos los G de XY, tales que el punto XY pertenece a nuestra R caligráfica. O lo que es lo mismo, como lo queremos expresar en términos de U y V, puedo decir, es que G de XY es lo que hemos llamado los puntos UV, que en principio pueden estar también en todo R2. Y la restricción es que XY, pero XY es el punto G-1 de V, o sea que eso es U, V menos U. Eso tiene que estar en R, que R es el intervalo 0 más infinito por 0, 1. ¿Verdad? Entonces, hombre, hay una cosa inmediata y es que la U, ¿cómo va a ser siempre? Mayor que 0. Entonces, ¿aquí qué tendríamos? Tendríamos el conjunto de UV pertenecientes a R2, tales que la U es mayor que 0, y ahora V menos 1 en este intervalo lo que estamos diciendo es que 0 es menor que V menos U menor que 1. ¿Vale? Hombre, ¿cuál es el problema con esto? Esto no lo puedo dejar como una región rectangular, ¿verdad? Porque V menos U entre 0 y 1 lo que estamos diciendo es que son dos rectas paralelas, ¿verdad? Es decir, que geométricamente GDR sería, pues si cogemos justamente nuestros ejes, pero en lugar de ponerlos en X y los ponemos en U y V, estamos diciendo, por un lado, la U tiene que ser mayor que 0 y por otro lado, la V menos U tiene que ser entre 0 y 1. Claro, V menos U igual a 1 es la recta V igual a U más 1 y V menos U igual a 0 es la recta V igual a U. O sea que tenemos entonces dos rectas que son paralelas, ¿verdad? Por un lado, la recta V igual a U, vamos a poner por aquí, y por otro lado, la misma recta, pero ¿qué pasa por dónde? Altura 1, ¿verdad? Vamos a poner, por ejemplo, aquí. Entonces, tendríamos, por un lado, esta recta que sería V igual a U más 1. Perdón, V igual a U. Y por otro lado, esta recta que sería la V igual a U más 1. Si hemos puesto que este punto sea el 1. ¿Qué queremos? Dentro de que la U sea mayor que 0, todo lo que esté entre esas dos rectas, ¿verdad? O sea que sería toda esta región que tenemos aquí. Infinita. Esto es P de R.
¿vale? Bueno, ahí lo tenemos calculado. Lo que pasa es que no es una región rectangular como antes. No pasa nada. Venga, ¿eso qué implica? Vamos a estudiar, o bueno, vamos a poner nota, y es que al no ser GDR una región rectangular, podemos asegurar que U y V no son independientes. Porque en función del punto U que yo elija, la V va a variar entre valores que dependen de la U. La independencia solo podemos tenerla, a lo mejor ni siquiera son independientes, ¿no? Pero cuando el recinto sea rectangular. Si el recinto no es rectangular, seguro que no lo son. ¿Y si el recinto rectangular siempre son independientes? No, a lo mejor lo son o a lo mejor no lo son. Ahí sí lo tengo que estudiar. Pero cuando no sea rectangular, ni siquiera hace falta que lo estudie. Hombre, eso me serviría a mí ya para descartar el qué. ¿Las variables U y V son independientes? No. ¿Son independientes? No. O sea que de momento estamos entre la B y la D. Aquí, ¿de qué va a depender? Sí que va a depender de cuál sea efectivamente esa función de densidad. Para eso ya podemos aplicar el teorema del cambio de variable. Lo único que nos falta es estudiar el jacobiano de la transformación inversa. Entonces, nos falta calcular cuál sería ese jacobiano de g a la menos 1 en el punto UV. Teníamos que es el determinante y ahora dice, hombre, el cambio inverso es este de aquí. Venga, coge la primera componente que es U y deriva respecto de U y respecto de V. Cuando derive respecto de U, 1. Cuando derive respecto de V, 0. La siguiente componente es V menos U. Deriva también respecto de U y de V. Cuando deriva respecto de U, ¿qué te queda? Menos 1. Cuando deriva respecto de V, 1. Todo este determinante que nos quedaría 1. Y entonces, como tengo que calcularlo en valor absoluto, pues el valor absoluto del jacobiano de g a la menos 1 de UV nos quedaría también 1, ¿verdad? Por lo tanto, ahora ya podemos aplicar cuál sería nuestra función de densidad conjunta en U y V. Todo eso en un punto UV minúscula. Teníamos que coger la función de densidad f que teníamos originalmente, pero en lugar de en x, y la escribimos en g a la menos 1 de U y V. Multiplicamos por el valor absoluto del jacobiano de g a la menos 1 de UV. Entonces, ¿qué nos quedaría todo eso? La f, ¿quién era la función de densidad conjunta? Nos vamos aquí al principio. Era 2 tercios de x más y elevado a menos x, ¿verdad? Entonces, vamos a tener la constante 2 tercios. Aquí nuestra constante 2 tercios. Pero el x más y, en realidad, ¿quién es? V. Y el elevado a menos x, la x la puedo poner como u, ¿verdad? Y todo eso está ya multiplicado ahora por la función indicador, no en el conjunto D, sino en el conjunto que hemos llamado G de R, que depende de U y de V. Y todo eso lo multiplicaría por este jacobiano. Voy a poner aquí un 1, en el examen no pondría el 1. Pero bueno, como tampoco es de desarrollo, sino que es tipo test, pues no hace falta. ¿Eso qué implica? Que de las 4 opciones ya habíamos descartado la A y la C por la independencia, ¿verdad? Y entonces, ¿con cuál coincide la función de densidad? 2 tercios. Aquí tengo 2 tercios, aquí no tengo 2 tercios. Automáticamente y ya está de aquí. Pero además coincidimos que tengo 2 tercios de V elevado a menos U. 2 tercios de V elevado a menos U en nuestra región. ¿Vale? Y ya lo tenemos ahí completamente calculado. Bien. Perfecto. Venga. El 7. Vale. Ya saltamos a estudiar. Entiendo que distribuciones y sobre todo va a ir orientado a convergencia, ¿no? Nos dan
x1, x2 hasta x sub n, que son variables aleatorias. Dime. Entonces, lo que nos dan son variables aleatorias independientes con función de densidad, esta de aquí. No tiene nombre propio, simplemente me han dicho, esa es la función de densidad. ¿Vale? No lo creemos. Bueno, no es que no lo creemos, que no lo han dicho. Las ordenamos de menor a mayor y vamos a estudiar la distribución primero del máximo. Que para no llamarlo máximo de todas, lo llaman x con la n entre paréntesis y luego una n para indicar cuántas hay en total, ¿no? Me piden la función de distribución. ¿Cuál es el truco? Lo mismo de siempre, ¿verdad? Hombre, primero, no sabemos cuál es la función de distribución de cada una, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular cuál sería la función de distribución de cada una de estas variables aleatorias. Es decir, calculamos primero cuál sería la correspondiente función de distribución. ¿Eso qué sería? La f de x tenemos que integrar entre menos infinito y el punto x nuestra función si da f de s diferencial de s. Vamos a suponer que estoy cogiendo el punto x mayor o igual que 1, ¿verdad? Porque si no, si fuese menor que 1, la función densidad, ¿cuánto valdría? 0 y la integral es 0. Entonces, ahí que teníamos que integrar entre 1 y x, nuestra f de s diferencial de s. Y entre 1 y x, ¿cuánto vale la función densidad? Vale 1 partido s al cuadrado diferencial de s, ¿verdad? Cuando integramos 1 partido s cuadrado, eso nos queda menos 1 partido de s. Todo eso entre s igual a 1 y s igual a x. ¿Qué nos quedaría? 1 menos 1 partido de x. O sea que, en conjunto, nuestra función de densidad de distribución f de x sería 0 si la x es menor o estricto que 1. Y vale 1 menos 1 partido de x si la x es mayor o igual que 1. Podemos comprobar que efectivamente en el punto 1, 1 partido de 1, 1, 1 menos 1, 0 es continua. Límite en menos infinito, 0. Límite cuando la x tiene más infinito, 1 partido infinito, 0. 1 menos 0 es 1. O sea que tengo una función de distribución. Vamos a calcular entonces ahora ya la del máximo, porque ya conozco la distribución de cada variable aleatoria por separado. Como son independientes e idénticamente distribuidas, hacemos el mismo truco de siempre. Es decir, estudiamos cuál sería la función de distribución de nuestro máximo x n paréntesis dn en un punto, vamos a llamarle t. Bueno, como ponen x, voy a poner, venga, igual que ellos, vamos a poner también en un punto x minúscula, ¿no? ¿Eso qué sería? La probabilidad de que este máximo xn, n sea menor o igual que la x. Que esto es lo mismo que la probabilidad de que tanto la primera sea menor o igual que la x, la segunda sea menor o igual que la x, y así hasta que todas ellas sean menores o iguales que la x. Como son independientes, esto lo expreso como el producto desde i igual a 1 hasta n de la probabilidad con que cada una de las variables aleatorias x sub i es menor o igual que la x. Esto es lo que sería la función de distribución de cada x sub i evaluada en el punto x. Pero, es decir, aquí lo que hemos utilizado ha sido únicamente la independencia. Pero, por ser idénticamente distribuidas, idénticamente distribuidas, ¿qué tenemos? Que todas estas f de x sub i son la misma, ¿verdad? O sea que si multiplico la misma función n veces consigo mismo, lo que obtenemos es la función de distribución f de x, todo ello elevado a n. ¿Que quién sería esta función? Sería
si la x es menor que 1, la f de x vale 0 y 0 elevado a n, 0. Si la x es mayor o igual que 1, la función valía 1 menos 1 partido de x y todo eso elevado a n, pues ya lo tenemos, ¿no? O sea que nuestra función de distribución del máximo, ¿quién sería? 1 menos 1 partido por x elevado a n. Ojo, está incompleto el ejercicio. O sea, el enunciado no es del todo correcto porque recuerda que la función de distribución es una función a trozos en este caso, ¿verdad? Entonces, decir que la función de distribución es solo 1 menos 1 partido de x elevado a n no es del todo correcto. Tengo que decir, es eso si la x es mayor o igual que 1 y es 0 si la x es menor que 1. Pero aquí están haciendo referencia únicamente a cuando, cuando no es 0, básicamente. ¿De acuerdo? Pero no estaría del todo correcto. ¿Vale? Bueno, ya lo hemos calculado. Ya tenemos nuestros 7. Venga. Vamos a por el 8. Estudiar convergencia del máximo partir por n. Bueno, lo primero que vamos a hacer es como nos piden estudiar convergencia casi seguro en ley, en distribución. Hombre, al preguntarme en distribución, ya que hemos calculado en el primer ejercicio o en el apartado anterior la función de distribución, la convergencia en distribución es a qué tienden puntualmente las correspondientes funciones de distribución. Pues vamos a estudiar primero la convergencia en distribución y luego vemos si podemos ir subiendo. ¿Vale? Entonces decimos, bueno, estudiamos cuál sería. Claro, necesito la función de distribución de la xn, n, pero no de esta, ¿verdad? Sino de esa partido de n en un punto x, ¿verdad? Por definición, esto sería la probabilidad con que la xn, n partido de n es menor o igual que x. Hombre, puedo pasar la n multiplicando, es decir, esto es simplemente la probabilidad de que la x n, n sea menor o igual que n por x. O esto ahora sí lo tenemos, porque esto en realidad ya es la función de distribución del máximo que hemos calculado antes, pero en lugar de en el punto x, en el punto nx, ¿no? ¿Y qué nos quedaría eso? Vale, si el punto nx es como menor que 1, ¿cuánto vale? 0. Si el punto nx es mayor o igual que 1, ¿cuánto vale? Nos quedaría 1 menos 1 partido nx y todo eso elevado a n, ¿verdad? Y ahora, decir que n por x menor que 1 es lo mismo que decir que la x sea menor que 1 partido de n. O lo que es lo mismo aquí, decir que la x es como mayor o igual que 1 partido por n. Entonces, si ahora tomamos límite cuando la n tiene infinito, luego el límite cuando la n, vamos a poner fijado un punto x perteneciente a R, ¿no? El x se queda quieto y haces el límite en la n de nuestra f de x n, n partido de n en ese punto x, ¿qué sería? Por un lado, el límite de 0 va a ser 0, ¿verdad? Pero, ¿ahora en qué conjunto voy a estar? Estoy en el intervalo x menor que 1 partido por n. Si la n tiende a infinito, eso se convierte en x menor que 0 simplemente. O sea que sería 0 si la x es menor que 0. ¿Aquí qué tendríamos? Tendríamos un límite de tipo exponencial, ¿verdad? Tengo el 1 partido por n y tengo elevado a n. O sea que eso es una exponencial elevado ¿a quién? A este menos y a este 1 partido por x, porque eso en realidad es 1 menos 1 partido nx, todo eso elevado a n, lo podemos escribir como 1 más
aquí aparecería menos 1 partido por x, todo eso partido por n y todo ello elevado a n, ¿verdad? Y siempre que tienes aquí mismo denominador y mismo exponente, tiende a la exponencial de lo que aparezca aquí en el numerador. Pero cuidado que es 1 más. Como hay un menos, nos queda elevado a menos y en el numerador en realidad tengo un 1 partido de x, ¿verdad? ¿En qué intervalo? Si la x es mayor o igual que 1 parte por n, cuando la n tiene infinito, eso se convierte en intervalo x mayor o igual que 0. Anda, justamente aquí aparece la distribución que han llamado g de x, que es elevado a menos 1 parte por x, si la x es mayor que 0, ¿verdad? Que es esta que tenemos aquí. O sea que, entonces, ¿qué está ocurriendo? Realmente, si somos muy precisos, ¿no? 1 parte por x no estaría definido en 0, ¿no? Teníamos que poner aquí un x mayor que 0 y luego en realidad en el 0 la defino como 0 simplemente. No pasa nada. Pero no puedo poner 1 entre 0 como número. ¿Vale? Pero vamos, el límite cuando la x tiende a 0 de esta función, ¿cuánto vale? Límite de 1 partido por x si la x tiende a 0 es más infinito. Pero entonces me queda elevado a menos infinito. ¿Y cuánto vale elevado a menos infinito? Tiende a 0. O sea que efectivamente es continua en el 0. Pero en este caso, en vez de poner el igual en el mayor, lo tengo que poner en el menor o igual. ¿Vale? Y el menor igual, así como lo has cambiado, da igual que lo anterior antes de hacer el límite, da igual que tengamos los signos al revés. Exactamente. Vale. Porque estamos haciendo el límite, entonces en realidad la x es mayor o igual que 1 partido por n, ¿verdad? Eso tiende a 0, lo que significa que la x es siempre mayor estricto que el límite. Vale. Pero 1 partido por n nunca llega a valer 0, ¿verdad? Siempre es mayor que 0. Vale. Entonces, en realidad, ¿qué hemos obtenido aquí directamente ya? Que hay convergencia en distribución. A ver, Vale. hemos comenzado por eso porque ya teníamos la distribución calculada en el, o prácticamente en el apartado 7. Entonces, vamos siempre por, o intentamos ir por orden de dificultad. La convergencia casi seguro nos cuesta más que la convergencia en ley o en probabilidad y eso nos cuesta más que la convergencia en distribución. Ya que hemos calculado la función de distribución y aquí nos preguntan en una de esas por la función o la convergencia de distribución, vamos a estudiar eso precisamente. ¿Vale? También tiene un poquito de truco, ¿no? Porque uno puede decir, a ver, si yo quisiese estudiar convergencia en ley o convergencia casi seguro, necesito también estudiar primero los otros tipos de convergencia para hacerme una idea, ¿verdad? En vez de ponérmelo tan a lo bestia. Pero bueno, simplemente, al ser tipo test es que puedes descartar fácilmente. Y decir, en el momento en que tienes una ya no hace falta estudiar el resto. Venga, pregunta 9. Ahora que nos piden determinar la función de distribución del segundo valor más pequeño de la muestra. Esto es lo que se llaman los estadísticos ordenados. Los estadísticos ordenados, hay dos estadísticos ordenados que son muy sencillos, que son el mínimo y el máximo. Porque para estudiar el máximo, por ejemplo, es suficiente que todos sean mayores o iguales, ¿verdad? Para estudiar el mínimo, que todos sean menores o iguales. Pero si estudiamos otros estadísticos ordenados, ya no es tan inmediato estudiar esos elementos, ¿vale? Ahí hay que tener un poquito más de cuidado. Hay un cierto truco para estudiar esos estadísticos ordenados en general. ¿Por qué? Porque en general, si queremos estudiar la distribución del késimo estadístico ordenado, que sería el x, ponemos entre paréntesis la k para decir que es el k más chico del total de n, ¿verdad? Vamos
a definir las variables aleatorias auxiliares, que serían, podemos llamarlas z sub i, y estas z sub i van a ser únicamente variables que van a tomar dos valores, van a valer o 0 o 1. ¿Cuándo van a valer 0 o 1? Lo que nos van a dar información sobre si la correspondiente variable aleatoria x sub i es mayor o menor que el valor que yo quiero estudiar. Es decir, vamos a estudiar si la x sub i es menor o igual que el punto x o si la x sub i es mayor estricto que el punto x. Van a valer 1 cuando sean menores o iguales y van a valer 0 cuando sean mayores estrictas que x. Y esto va a ser para todo i desde 1, 2 hasta la n. ¿De acuerdo? Entonces, si nos fijamos, ¿qué distribución siguen estas z sub i? Toman valores o 0 o 1, ¿verdad? O hay un éxito o hay un fracaso. Esa es una variatoria Bernoulli, ¿verdad? ¿Y cuál es la probabilidad de éxito o fracaso? Es la probabilidad con que x sub i es menor o igual que x, ¿verdad? Es decir, la probabilidad del éxito es que la x sub i sea menor o igual que x. Oye, ¿cuál es la probabilidad de que x sub i sea menor o igual que x? Eso tenía un nombre, ¿no? Se llamaba función de distribución. O sea que realmente en estas variables aleatorias la probabilidad de éxito es la función de distribución f de x sub i evaluada en el punto x. Y eso sería para todo y desde 1, 2 hasta n. Esto estamos haciendo un poquito más general porque en nuestro caso, en realidad las f de x sub i todas son las mismas. Pero en general podríamos hacerlo sin que sean la misma función y distribución. ¿Tú qué quieres estudiar entonces? ¿Quieres estudiar la suma de estas z sub i? Es decir, luego, si llamamos z a la suma desde i igual a 1 hasta n de estas z sub i, ¿qué tendremos aquí? Si las f sub i, las f de x sub i, son todas igual que una cierta f, entonces todo el parámetro de éxito es siempre el mismo, ¿verdad? Y si tengo el mismo parámetro y estoy sumando variables aleatorias Bernoulli independientes y con el mismo parámetro, eso se convierte en una variable aleatoria binomial, ¿verdad? En una binomial de parámetro n y probabilidad de éxito f de x simplemente. ¿Vale? ¿Hasta ahí bien? Parece un poco, lo estamos haciendo súper general todo, ¿no? ¿Por qué? Si yo quiero estudiar entonces el késimo estadístico ordenado, fíjate, ¿qué estamos diciendo? Que de este modo, ¿cuál sería la función de distribución del késimo estadístico ordenado x sub k de un total de n en un punto x? Sería la probabilidad con que el x sub k n sea menor o igual que x. Claro, ¿cómo podemos calcular nosotros esto entonces? Cuando hacemos el mínimo, ¿verdad? O por ejemplo, si esto fuese el máximo, en el máximo tú dices, ah, pues como el máximo es más grande que todos, lo que estoy pidiendo es que el primero sea más chico y el segundo sea más chico y el xn sea más chico, ¿verdad? Pero el x sub k no es el más grande de todos, ¿verdad? Es el que está en la posición késima. ¿Eso qué significa? Que hay k variables aleatorias que son más chicos que x, ¿no? Y hay n menos k variables aleatorias que son como más grandes que el x.
Eso es lo que tú quieres para que el xkn sea menor o igual que el x, ¿cierto? Entonces, lo que estamos estudiando aquí realmente es la probabilidad de un suceso que ¿qué suceso sería? Si lo quieres poner contexto, sería el suceso de que al menos, porque tengo un menor o igual, k valores de nuestra muestra sean menores o iguales que x, ¿verdad? Eso es lo que estamos diciendo para que el késimo estadístico ordenado sea menor o igual que x. Pero ojo, eso puede ser primero, segundo, tercero, todo eso hasta que llegamos al k, ¿no? ¿Qué hacemos? Vamos a sumar todos esos elementos y la suma nos daba una variable aleatoria binomial, ¿verdad? Entonces lo que estamos haciendo precisamente es estudiar el qué. La probabilidad con que esta z, la z que me indicaba cuántas variables aleatorias había como menores o iguales que mi punto x, ¿verdad? Y quiero que por lo menos haya k que sean menores o iguales que x. Eso no significa que solo haya k, ¿verdad? A lo mejor hay k, o hay k más 1, o hay k más 2, o a lo mejor son todas menores o iguales que el x, ¿verdad? Entonces estoy pidiendo calcular la probabilidad de que esta z sea como mayor o igual que k, ¿verdad? Que por lo menos haya k. A lo mejor hay k más 1, o a lo mejor hay k más 2, o a lo mejor son todas mayores que k. Pero para asegurarme que el estadístico késimo es menor o igual que el x, necesito que haya k o más variables aleatorias que sean menores o iguales que el x, ¿cierto? Y ahora, la z, ¿qué variable aleatoria era? Una binomial, ¿no? Como la z es una binomial, es decir, como esta z mayúscula es una binomial de parámetro n y función o probabilidad de éxito, que es la función de distribución, ¿qué nos quedaría? Aquí teníamos la suma desde j igual al k, ¿verdad? Hasta n de quién? Del n sobre j, todo esto multiplicado por la probabilidad de éxito, que sería la f de x elevado a j, por la probabilidad de fracaso, que sería 1 menos la f de x, todo eso elevado a n menos j, ¿verdad? ¿Hasta ahí bien? Vamos a hacerlo entonces en nuestro ejercicio. En nuestro ejercicio que nos piden el estadístico, 2ésimo, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, ¿cuál sería la función de distribución del estadístico x2n en un punto x? Sería, con esta cuenta, la probabilidad de que este z sea mayor o igual que 2, ¿verdad? Hombre, para no hacerlo desde el 2 hasta n, vamos a tomar el complementario, porque hay menos casos para el otro lado. Entonces voy a escribirlo como 1 menos la probabilidad de que la z sea menor o bueno, menor estricto que 2. ¿Y cuáles son los valores menos estrictos que 2? Pues sería 1 menos la probabilidad de que la z tome el valor 0 o de que la z tome el valor 1, ¿cierto? ¿Qué nos queda entonces? Sería 1 menos. En total tengo n sobre 0 por la probabilidad de la función de distribución f de x, todo eso elevado a 0, por 1 menos f de x elevado a n. Menos, aquí tendría n sobre 1 por la f de x elevado a 1 por nuestra 1 menos f de x, todo eso elevado a n menos 1. Oye, teníamos que cuánto valía la función de distribución.
la f de x había valido 0 si x era como menor que 1, ¿verdad? Si la x era menor que 1. Y valía 1 menos 1 partido por x si la x es mayor o igual que 1. Esto van a ser también funciones a trozos, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Vamos a tener dos trozos dependiendo si la x es menor que 1 o si la x es mayor o igual que 1, ¿verdad? Entonces, por un lado, si la x es menor que 1, la f de x vale 0, ¿verdad? Ojo, aquí tengo f de x elevado a 0. Entonces, ¿eso cuánto vale? 1. Entonces, ¿qué nos quedaría? N sobre 0, 1. 1. El n sobre 1 vale n, pero como N. tengo f de x, ¿verdad? ¿Cuánto vale f de x? 0, ¿verdad? Entonces sería 0 por esto fuera. Esto vale 1, este 1. Aquí nos queda f de x que es 0. 1 menos 0, 1. 1 menos 1 menos 0 sería 0, ¿verdad? 0 si la x como es menor que 1, ¿cierto? ¿Hasta ahí bien? Sí. Por otro lado, si la x es mayor que 1, la f de x vale 1 menos 1 partido por x. Entonces nos quedaría 1 menos... Esta de aquí sería un 1. Esto es un 1. ¿Y cuánto vale 1 menos f de x? Si a 1 le resto esta expresión, 1 menos 1, 0. Menos con este menos se convierte en más. ¿Y qué nos queda? 1 partido x y todo eso está elevado a N. n. Menos, ahora esto sería n y aquí tendríamos la f de x que vale 1 menos 1 partido por x, ¿verdad? Y el 1 menos f de x nos quedaría 1 partido por x, pero eso elevado ahora ¿a cuánto? A n menos 1. Y todo eso sí, la x es mayor o igual que 1, ¿verdad? Podemos intentar simplificar toda esta expresión, ¿no? ¿Y qué nos quedaría? 0 si la x es menor que 1, ¿verdad? Y si estamos en x mayor o igual que 1, x mayor o igual que 1, hombre, vamos a tener el 1 menos, y aquí si nos fijamos, ¿qué tendríamos? Tendríamos el 1 partido x elevado a n. Voy a quitar este menos y lo voy a dejar como este menos, o sea que va a ser más la n, el 1 menos 1 partido por x, todo eso, 1 partido x elevado a n menos 1. Si desarrollo esto, ¿qué nos quedaría? N por 1 por esto sería n partido x elevado a n menos 1. Y si desarrollo esto me quedaría menos n partido x elevado a n, ¿no? Entonces, en total, si mínimo denominador sería un x elevado a n, ¿verdad? Aquí tengo un 1. Aquí nos falta una x, pues sería más nx, ¿no? Y aquí resto n. O sea que, ¿qué tendríamos en total? Tendríamos si quieres sacar la n factor común aquí, tendría n x menos 1 y todo eso 1 más esto, ¿verdad? O sea que si lo expresamos sería 1 menos esta expresión, que tendríamos el n x más 1, que hemos sacado factor común, sumamos este 1 y todo eso lo dividimos entre x elevado a n, ¿verdad? ¿Y eso qué expresión nos daría? En este caso justamente la b, ¿verdad? Pues ahí tenemos nuestra función y distribución de este segundo valor más pequeño. Ya está. ¿Bien hasta ahí? Este no me gusta, este apartado. Este es el que es feo. Pero piensa en lo siguiente. Este es el truco para hacerlo siempre. Y te quiero decir, en un examen tipo test no tienes que justificar este desarrollo. Es decir, si en el peor de los casos tú dices, oye, pues yo me he aprendido de memoria, que no lo recomiendo, ¿no? Pero bueno, a un tipo test, pues me he aprendido que si me preguntasen la distribución del késimo estadístico ordenado, es sumar desde el k hasta el n,
el n sobre j y la función de distribución. Es decir, es una binomial de parámetros f de x. ¿Por qué? Tenemos la justificación. Es que no me acuerdo. Bueno, pues la plantamos tal cual. Me piden el 2, cambia la k por 2. Que me hubiesen pedido el estadístico n-1, que a lo mejor no lo piden en otro examen. Es decir, si este fuese la primera semana, pues a lo mejor en la segunda semana hubiese dicho, calcúlame el n-1n. Pues sumaría desde el n-1 hasta el n, sumas dos valores. En vez de hacer 1 menos el 0 menos el 1, sumo el n-1 y el n. Pues ya está. Que sería prácticamente similar la situación. ¿De acuerdo? Pero bueno, ya lo tenemos. Última pregunta. Esta es la putada, ¿no? Que te hace falta esto para estudiar el siguiente. Aquí nos preguntan estudiar la convergencia de esta variable, ¿verdad? Fíjate, me hablan de convergencia en distribución, distribución, distribución. O sea que necesito la función de distribución. Necesito la función de distribución de quién. Lo importante es el segundo estadístico ordenado, ¿cierto? Entonces, con esa vamos a despejar el resto de valores. Entonces, estudiamos cuál sería la función de distribución de esta variable rara que sería n que multiplica al x2,n menos 1 en un cierto punto x. Por definición, es la probabilidad de que esta variable rara, que es la n por el x2n menos 1, sea menor o igual que el x, ¿verdad? Oye, vamos a despejar todos los valores. Esto al final, ¿qué nos queda? La probabilidad de que el n pasa dividiendo. Entonces nos queda el x2,n menor o igual que el n pasa dividiendo sería x partido por n, ¿verdad? Y ahora entonces este menos 1 que tengo aquí pasa sumando como más 1, ¿vale? Ah, guay, porque esto, ¿quién es entonces? Es la función de distribución del estadístico 2n, pero en lugar de evaluarlo en x, lo estamos evaluando en el punto x partido por n más 1, ¿cierto? Justo lo que he calculado en la pregunta anterior. Lo único que tengo que hacer es sustituir en ese punto ahora. Tengo una función a trozos en realidad, ¿verdad? ¿Qué tendríamos? Por un lado, 0 si este punto, ¿cómo es? Menor que 1, ¿verdad? Es decir, si el x partido de n más 1 es menor estricto que 1. Dale un poquito más para allá porque creo que si no, no me va a caber. Y por otro lado, ¿cuánto valdría? 1 menos, aparecería una n, ¿y quién venía? El punto x más 1. Ahora no es el punto x, es el punto x partido n más 1. Y a todo eso le tenía que sumar 1, ¿verdad? Y todo eso le restaba ¿cuánto? Le restaba, perdón, le sumaba otro más 1 aquí fuera, ¿vale? De esta expresión. Y abajo, ¿quién aparece? El punto, pero elevado a n. Lo que pasa que ahora, el punto, ¿quién sería? Todo este x partido n más 1, todo ello elevado a n. Y esto sería si el x partido n más 1 es mayor o igual que 1, ¿verdad? Podemos simplificar un poquito esta expresión. Hombre, hay algunas cosas que podemos simplificar, ¿verdad? Esto en realidad es lo mismo que decir 0 si, si x partido por n más 1 es menor que 1, el 1 con el 1 se me va y es lo mismo que decir que x partido por n es más chico que 0. Pero como la n es un número positivo, puedo pasarlo multiplicando y es lo mismo que decir que la x es menor que 0 simplemente. Aquí abajo, bueno, pues voy a poner el 1 menos aquí una n y aquí un x partido por n más 2. Todo eso le sumamos 1. Lo echo un poquito más para el lado. Si la x es menor que 0, todo esto dividido entre el x partido n más 1 elevado a n, si del mismo modo aquí nos queda la x es mayor o igual que 0, ¿verdad?
Vamos a tomar límite cuando la n tiende a infinito en esta expresión. Es decir, fijado x perteneciente a R, estudiamos qué ocurre con el límite cuando la n tiende a infinito de la función de distribución de esa variable aleatoria rara que es la n por el x2n menos 1 en un punto x minúscula. Claro, esto sería el límite cuando la n tiende a infinito y en realidad tengo una función a trozos, ¿verdad? La función a trozos sería 0 si la x es menor que 0. Y sería 1 menos n por x partido de n más 2 más 1 entre x partido de n más 1, todo eso al n, si la x es mayor o igual que 0, ¿verdad? Sí. Sí, ¿no? Entonces decimos, venga, ¿a qué tiende toda esta expresión que tenemos aquí? ¿Qué tendríamos? Hombre, está claro, fijo, que si la x es menor que 0, el intervalo no cambia, ¿verdad? Entonces el límite de la constante 0. Y el límite de la constante 0, ¿cuánto nos queda? 0 otra vez, ¿verdad? O sea que ahí no tenemos nada que hacer, ¿no? Ahora la pregunta sería, ¿qué ocurre en el otro trozo? Segundo, a ver aquí cuando lo hemos hecho. Cuando hemos calculado este. Cuidado, me he equivocado, aquí es un x menos 1, ¿verdad? Entonces, aquí no es un más 1, es un más 1 y este es un menos 1, ¿cierto? Entonces el xn más 1 menos 1 se nos va y todo esto se nos simplifica y nos queda... pues en realidad se me simplifica bastante, ¿no? Nos quedaría aquí, fuera, un x más X 1. Vale, esto sí. Y entonces aquí lo que tenemos es que todo esto sería simplemente x más 1, ¿verdad? mm, Vale. Toma límite bajo. ¿Cambia el intervalo? No, ¿verdad? No depende de n. Entonces esto sigue siendo x mayor o igual que 0, ¿verdad? Vamos sí. a tomar límite aquí. La constante 1. Eso tiende a 1. Menos el x más 1. Hombre, eso no depende de la n. Tendería a x más 1, ¿verdad? Y aquí abajo. Esto es un límite de tipo exponencial, ¿verdad? Sí. ¿A qué tiende? A lo que aparezca en el numerador del 1 partido de n, ¿verdad? ¿Qué aparece ahí en el numerador? Una x. O sea que eso tiende a e elevado a x. ¿De acuerdo? Mm, Entonces, ya tenemos aquí justamente cuál sería la función de distribución, ¿no? Si quiero calcular la función de densidad, la función de densidad sería ¿quién? Pues cogemos nuestra f, o vamos a decir, ¿cómo queremos llamar a esto? Vamos a llamarlo g mayúscula de x, por ejemplo. Y entonces la función de densidad sería la g minúscula, ¿verdad? ¿Quién sería? No lo defino, sino simplemente lo calculo. En 0 derivo 0, ¿verdad? Y cuando derivo aquí, derivar de 1, 0, aquí tengo que derivar un producto, ¿verdad? Esto en realidad es x más 1 por el e elevado a menos x. Si derivo la primera, ¿qué nos quedaría? 1 por e elevado a menos x. Si derivo la segunda, nos queda el x más 1 por el menos e elevado a menos x. Entonces fíjate, este 1 con este menos e elevado a menos x, este con este se me cancela. ¿Qué me queda simplemente? Menos x elevado a menos x por la función indicador en 0 más infinito de x, mm, ¿verdad?
Pero entonces será positivo, ¿no? Sí, porque me falta este menos, perdón. Este menos, que me lo comía, nos queda entonces al final esto con signo más, ¿vale? Esta sería nuestra función de densidad. Fíjate, si no tuviese una x, eso sería una exponencial de parámetro 1, ¿verdad? Tengo una x. Es que en realidad esto es un caso particular de quién? De una gamma, ¿verdad? Porque recordemos que si tengo una variable aleatoria x que se distribuye según una gamma de parámetros, me da igual el nombre que le ponga a los parámetros, alfa, lambda, a, p, lo que tú quieras, la correspondiente función densidad f de x sería, en general, coeficiente lambda partido la función gamma pero evaluado en el alfa por, ahora aparece el lambda x, todo eso elevado al alfa menos 1 y todo eso multiplicado por el elevado a menos lambda x. ¿Vale? Esto obviamente por la función indicador en 0 más infinito de x. Entonces, vamos a ver si podemos identificar esto con una gamma, ¿verdad? La exponencial, ese es el primer parámetro sencillo de identificar, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? Aparece un elevado a menos x, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale ese parámetro lambda que está multiplicando aquí la exponencial? Debería valer 1, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos lambda igual a 1, ¿qué tendríamos? ¿Cómo quedaría toda esta expresión? Sería un 1, aquí aparecería x elevado a alfa menos 1, aparecería elevado a menos x, ¿verdad? Y me falta el gamma de alfa, ¿no? ¿A cuánto aparece elevado la x? A 1, ¿verdad? Y aquí tengo alfa menos 1. Estoy diciendo entonces que ¿cuánto vale el alfa? 2, ¿verdad? Con eso tendría aquí 2 menos 1, que vale 1. ¿Y cuánto vale el gamma de 2? Que lo llevamos utilizando en todo este examen todo el rato. Sería 1 factorial. 2 menos 1 factorial, que es 1 factorial, ¿verdad? Sí. O sea que aquí aparece justamente 1, que es el lambda, entre el gamma de 2, sí, porque todo vale 1 aquí, ¿no? O sea que entonces esa distribución es una distribución gamma de qué parámetros. Si ponemos el alfa primero sería de alfa igual a 2, ¿verdad? ¿Y el Sí. lambda cuánto vale? 1. 1. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta en este caso? La A. Exactamente, tenemos justamente nuestra distribución gamma de parámetros 2 y 1. Con eso ya tenemos el examen completo. ¿Vale?